Goblin Slayer es un anime popular que ha captado la atención de muchos fanáticos. Es una serie de fantasía oscura que sigue el viaje de una joven sacerdotisa y sus compañeros mientras luchan contra duendes y otros monstruos. Una de las historias más trágicas de la serie es la de Sword Maiden, una poderosa y respetada aventurera que fue cegada por sus captores hace más de 10 años. En este video exploraremos la trágica historia del origen de la cejera de Sword Maiden en Goblin Slayer, el impacto que ha tenido en su vida. Profundizaremos en los detalles de cómo fue capturada y torturada, y cómo ha afrontado las secuelas de esta traumática experiencia. Acompáñame en este video mientras descubrimos la desgarradora verdad detrás del trágico pasado de Sword Maiden. La serie de anime Goblin Slayer es conocida por sus temas oscuros e inquietantes, y el personaje de Sword Maiden no es una excepción. En la serie, Sword Maiden es una hábil guerrera que ha sufrido un pasado traumático a manos de duendes. El origen de su trauma finalmente se revela en la serie, y es una historia desgarradora que dejará a los espectadores conmocionados emocionalmente. La trágica historia del origen de la cejera de Sword Maiden en el anime Goblin Slayer, en el capítulo 12, se revela que Sword Maiden había sido capturada por duendes y mantenida cautiva en una cámara de piedra oscura y sucia. Fue sometida a horrores indescriptibles, incluida la quema en los ojos con una antorcha, lo que la dejó permanentemente ciega. El trauma de su cautiverio y tortura la dejó con un trastorno de estrés postraumático severo, lo que le provocó ataques de pánico y pesadillas. Su trágica historia añade una nueva capa de profundidad a su personaje y ayuda a los espectadores a comprender el alcance del trauma que los duendes pueden infligir a sus víctimas. Sword Maiden es uno de los personajes más intrigantes del anime Goblin Slayer. En la serie es conocida por su sorprendente belleza y su habilidad para usar magia poderosa. Sin embargo, en la serie de novelas ligeras se reveló que el pasado de Sword Maiden está lleno de tragedia y horror. La impactante revelación de su tortuoso pasado ha dejado a los fanáticos del anime aturdidos. La trágica historia del origen de la cejera de Sword Maiden en el anime Goblin Slayer en la serie de novelas ligeras se reveló que Sword Maiden había sido capturada por duendes y mantenida cautiva en una cámara de piedra oscura y sucia. La dejaron revolcarse en su propia inmundicia y la de sus captores. Los duendes le habían quemado ambos ojos con una antorcha, dejándola ciega. Esta experiencia traumática ha dejado a Sword Maiden con profundas cicatrices emocionales que la han afectado a lo largo de su vida. Es una historia trágica que destaca la brutalidad del mundo de los duendes en el universo de Goblin Slayer. El anime Goblin Slayer ha sido conocido por su intensa y a menudo brutal representación de la violencia. Sin embargo, uno de los momentos más trágicos y desgarradores de la serie es la historia de fondo de Sword Maiden. En el capítulo 12, se reveló que había estado cautiva en una cámara oscura y sucia, donde sus captores abusaron y torturaron repetidamente. La parte más devastadora de su historia fue el hecho de que le quemaron ambos ojos con una antorcha, dejándola permanentemente ciega. La trágica historia del origen de la cejera de Sword Maiden en el anime Goblin Slayer, esta revelación arroja luz sobre la brutal realidad del mundo representado en Goblin Slayer. Muestra que la violencia y la crueldad que enfrentan los personajes no se limitan solo a los ataques de los duendes, sino que también se extienden a las acciones de los humanos. El trauma y la cejera de Sword Maiden sirven como recordatorio de los horrores que se pueden infligir a las personas en un mundo donde la violencia es una amenaza constante. También destaca la importancia de las búsquedas de los personajes para proteger y defender a otros de tales atrocidades. La historia de fondo de Sword Maiden en el anime Goblin Slayer es una historia desgarradora que deja un impacto emocional duradero en los espectadores. Su traumático pasado se revela en el capítulo 12 del anime, donde se muestra que estuvo cautiva en una cámara de piedra oscura y sucia durante un periodo prolongado. Sus captores la sometieron a torturas y abusos indescriptibles, quienes le quemaron ambos ojos con una antorcha, dejándola ciega. La trágica historia del origen de la cejera de Sword Maiden en el anime Goblin Slayer, la representación del pasado de Sword Maiden en el anime es un crudo recordatorio de la brutal realidad de la violencia y el abuso sexual. Destaca el impacto duradero del trauma en las víctimas y la lucha que soportan para superarlo. La audiencia siente empatía y compasión hacia Sword Maiden, quien a pesar de su discapacidad física continúa luchando por la justicia y protegiendo a otros del mismo destino que ella sufrió. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el coraje para superar la adversidad. En conclusión, la trágica historia del origen de la cejera de Sword Maiden en el anime Goblin Slayer es una historia desgarradora que destaca el mundo brutal e implacable de la serie. La revelación de cómo le quemaron los ojos en una cámara de piedra oscura es un recordatorio de los horrores que enfrentan los personajes en su lucha contra los duendes. También sirve como recordatorio de la importancia de la determinación de los personajes de proteger a los demás y buscar justicia para quienes han sufrido. El anime Goblin Slayer puede ser intenso y gráfico, pero también tiene momentos de profundo impacto emocional que lo convierten en una visita obligada para los fanáticos del género.
Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, darle like, suscríbete y activa la campanita de notificación. Nos vemos en el próximo video.